Hola santos y santas, amigos y amigas, seguimos con Marcos 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las olivas, envía a dos de sus discípulos y les dice: Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego le enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta fuera entre dos caminos, y le desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos, y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene en el nombre del Señor, de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Y entró el Señor en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues, vamos a quedarnos ahí un ratito en el 14, ya es bastante. Esta es la conocida parte donde es la entrada triunfal, o lo que se llama la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ya nos estamos acercando a la última parte, ¿no? De la vida aquí, el del ministerio de Jesús. Esto es, se piensa más o menos como una semana antes de la crucifixión y de la resurrección, una semana antes, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Al final del capítulo anterior, Jesús estaba con los discípulos en Jericó. Ahora de Jericó han ido seguido a Jerusalén. Ahora Betfagé y Betania están afuerita de Jerusalén, están cerquitas, son como dos pueblitos afuera de Jerusalén, y los dos pueblitos están diría como a las faldas del Monte de los Olivos, están cerquita al Monte de los Olivos. Betfagé significa, un significado interesante. No los quiero tener hinchados con los significados, pero los significados de las palabras, de muchas palabras de la Biblia, son significativos y dan que pensar, y es importante saberlos. Betfagé significa casa de los higos inmaduros. Casa de los higos verdes, inmaduros, ¿no? Betfagé. Todas las palabras en hebreo que empiezan con bet es casa. Casa de esto, casa. Betfagé, casa de los higos inmaduros. ¿Cómo se llama? En español es Belén, en hebreo es Betlehem. Eso es casa del pan. Betania, aquí tiene dos posibles significados: casa de aflicción o casa de dátiles. Todo lo que es bet es casa, bet y lo que sea, ¿no? Entonces es casa de algo, ¿no? Betfagé, casa de higos inmaduros. Y vieron que hemos leído que ya Jesús, más adelante, aquí en este capítulo, lo hemos leído hoy, que llega con los discípulos y ve una higuera, y la higuera tenía hojas. Jesús tenía hambre, pero no tenía ni un solo higo, no tenía frutos. Y Jesús maldijo la higuera, ¿no? Y amigos, siempre el pueblo de Israel se va a comparar con una higuera. No solamente aquí en Marcos, está en el Antiguo Testamento en varios lados, especialmente en Jeremías y en otros libros del Antiguo Testamento. Israel se compara con el higo, con la higuera, con los higos, con la vid, y a veces también con el árbol de oliva. O sea, es como un árbol, ¿no? En este caso, la higuera y la vid, ¿no?
Y bueno, el árbol de oliva también, pero en este caso, Israel, el pueblo de Israel, Dios lo compara muchas veces con la higuera. Y en este caso, amigos, la higuera no tiene frutos, ¿no? O sea, es como una comparación. ¿Por qué? Porque estamos, a estas alturas ya estamos una semana antes de la crucifixión, ya casi al final de la vida de Jesús aquí en la tierra, porque Jesús vive, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Ya a estas alturas ya vieron las cosas que pasaron. Muy poco gente de Israel cree en él. Hay gente que cree en él, pero pocos. Las autoridades de Israel no creen en él. Los escribas, los fariseos, los saduceos, los levitas, las autoridades religiosas de Israel no creen en él. O sea, en realidad hay dos, Nicodemo y Simón de Arimatea, que son líderes, pero son dos de cuantos, ¿no? O sea, en otras palabras, la mayor parte de Israel no cree en Jesús a estas alturas. Hay algunos que sí, los discípulos, otros, Jesús tiene otros seguidores, pero poco para todo lo que ha hecho Jesús y todo lo que ha compartido su mensaje, ha dado su mensaje de salvación, ha hablado, ha curado. Para todo lo que ha hecho, son muy pocos los gente que de veras se ha convertido, que ha recibido el mensaje de salvación de Jesús. Entonces, no, es como una misión casi, y esto lo dice mismo Jesús en el Antiguo Testamento, en unas profecías, casi una misión fracasada, ¿no? Casi a estas alturas. Entonces, ya Jesús está con sus discípulos aquí, ya falta una semana solamente para, que, para la crucifixión. Y, y los higos significan Israel. Jesús se encuentra una higuera que no tiene frutos y la maldice. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto es como un juicio que se va a venir a Israel por no haber recibido a su Mesías. Es un juicio. Todavía no va a pasar, ¿no? Pero más adelante va a pasar. O sea, bueno, más adelante, en realidad, en el año, la crucifixión que ha sido en el año 30, 31, 32, 33, esta era uno de esos años. En el año 70, Jerusalén y el templo, van a ser completamente destruidas. Este, es en realidad lo que está, la maldición de Jesús a la higuera es como algo que se va a venir a Israel, ¿no? Es como un símbolo, la higuera bonita con hojas, pero no tiene fruto, no tiene fruto. ¿Y para qué sirve, no? Dios mismo dice, ¿para qué sirve, no? Siempre Israel se compara con la higuera, con la vid o con el árbol de oliva, ¿no? Y bueno, también más adelante, Jesús mismo, en realidad en el Evangelio de Juan, ¿no? Todos los que, por eso el Evangelio de Juan es, obviamente, Juan es judío de Israel, pero es como que más, abarca más porque si nosotros, no solamente Israel, ¿no? Cualquier persona del mundo ha recibido la salvación de Jesús, uno lo demuestra como amigos, que uno es salvo con los frutos. Ahora, ya no voy a cambiar el tema, pero los frutos hay que decir que unas acciones buenas, sí, pero son frutos de la nueva criatura, de uno con el Espíritu Santo. No son los frutos de uno solo, de uno, por ejemplo, cuánta gente que no cree en Jesús, que no cree en Dios, hace cosas buenas, esas cosas están ok, pero los frutos, Jesús cuando se refiere a los frutos es los frutos de que uno ya cuando ha recibido la salvación de Jesús. Bueno, entonces, estamos acá, ya falta una semana para la crucifixión, le dice Jesús que vayan a agarrar al pollino, ¿no? Entonces lo llevan todo, pusieron sus ropas sobre el pollino, y Jesús entró y mucha gente
que dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no solamente eso, bendito el reino que viene en el nombre del Señor. O sea que aquellos que creían en Jesús pensaban que Jesús ya iba a poner el reino ahí mismo, ahí ya iba a ser rey. Eso es lo que se pensaban, pero no iba a ser así, ¿no? Y no solamente eso, aquí no está, pero sabemos del Evangelio de Mateo que mientras que la gente decía, sí, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, los líderes religiosos y otras personas no sabían qué estaba pasando. Así que no era una cosa unánime. Había gente que creía en Jesús, había gente que no se sabe si creía en Jesús, pero sí quería un reino de Israel, ¿no? Entonces ahí está esta gente mezclada y hay gente que no sabe nada y los líderes religiosos que están enojados por esto, ¿no? Pero este cántico que dice, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esto está mencionado en un salmo, el 118, y ese salmo 118, amigos, ustedes saben que los salmos son cantados, eso va a ser cantado el día que Jesús venga a rescatar a Israel, ya cuando sea su segunda venida, ya cuando venga como rey. Israel va a estar pero desesperado llamando a Jesús, al su Mesías, y Jesús va a venir, ¿no? Esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, y Jesús mismo lo profetizó y está en Mateo 24 o 23, no, 23, al final del capítulo 23, que Jesús mismo dice que, que Él no va a venir, no va a volver a venir hasta que Israel, hasta que todo el pueblo de Israel lo llame, le diga a él, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es una profecía de Jesús y eso va a pasar cuando ya Israel esté pero ya bajo una gran persecución y van a reconocer que Jesús era el Mesías y van a decir esto, van a llamar o van a clamar a Jesús y Jesús va a venir como rey y juez. Bueno, entonces aquí están la entrada de Jesús a Jerusalén y entró en Jerusalén, entró al templo, miró, ya se fue y estuvo ahí un día, se fue a Betania. Sabemos, amigos, según el Evangelio de Juan, en Betania quienes vivían, vivía Lázaro, María y Marta, que eran amigos de Jesús. Jesús cuando iba a Betania siempre se quedaba ahí. Entonces, después que dice, al día siguiente salieron de Betania y vio la higuera, eso es lo que ya mencioné, la higuera verde, que no tenía frutos. Jesús le dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti para siempre, y lo oyeron sus discípulos. Y bueno, fueron a Jerusalén, otra vez entró a Jerusalén, entró al templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban, trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de las vendidas palomas y no consentía que alguien llevaba su vaso por el templo y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa de oración será llamada por todas las naciones y vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Entonces, esa famosa escena donde Jesús derriba las mesas y todo, porque, amigos, era el templo de Dios. ¿Y qué hacían? Todos los negociantes, y no solamente uno dice, ay, pero están vendiendo, pero no el templo no era el lugar para eso. Un templo no es lugar para hacer negocios, para estar buscando dinero. No, el templo es para Dios. Entonces, justito afuera del templo o en los mismos patios, ¿cómo van a hacer eso, no? Una falta de respeto. Y no solamente eso, que vendían cosas, hacían negocios, es como así como negocios sucios, como estafar y cosas así, no. Y robar, no. Y lo oyeron los escribas, y bueno, los escribas estaban en el negocio, los príncipes, los sacerdotes procuraban cómo le matarían porque le tenían miedo, porque toda la multitud estaba maravillada de su doctrina. Entonces sí había mucha gente que sí creía en Jesús, pero no todos creían en Jesús. Entonces la cosa era que todo Israel debió haber aceptado la salvación de Jesús cuando vino la primera vez, pero eso no pasó, ¿verdad? Especialmente las autoridades, los escribas, los sacerdotes, los maestros de la ley no creían en él, ¿no? Pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. O sea que después de la maldición de Jesús la higuera se secó pero completamente
completamente. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dice: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no durare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, este versículo, ¿no? Es muy bueno, muy poderoso, pero ha sido malinterpretado, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar ahí, amigos. Ya hablé bastante, nos vamos a quedar, y mañana continuamos con este versículo 24. Chao.